Vamos a seguir revisando la gran obra maestra del célebre filósofo romano estoico Séneca, titulada Cartas a Lucilio, que son epístolas que contienen enseñanzas que escribió Séneca para su querido amigo Lucilio. La carta 16ª se titula Utilidad de la filosofía. Dice: la filosofía no es un arte para alucinar al pueblo, no consiste en palabras, sino en obras. Tampoco se emplea para hacer pasar el tiempo distraídamente, ni para disminuir el tedio de la vagancia. Antes bien, forma y modela el alma, ordena la vida, rige las acciones, muestra lo que se debe hacer y lo que no. La filosofía sirve para ser mejor humano, y solo se puede ser mejor con actos, no con palabras. En todo caso, quien sepa muchas cosas, sin aplicarlas, será bueno para hablar, pero eso no le hace mejor persona. Es curioso que muchos la usen para distraerse, cuando la filosofía es justamente para lo contrario, abstraerse, reflexionar, para luego actuar. Prosigue. Sin ella nadie puede vivir sin temor, ni inseguridad. Innumerables sucesos acaecen cada hora, que exigen un consejo, y este hay que recabarlo de ella. Te aviso y te exhorto que no permitas que decaiga y se enfríe el impulso de tu alma. Sosténlo y afírmalo a fin de que aquello que es un impulso de tu espíritu se convierta en hábito. La filosofía es la mejor consejera, pues cada momento uno está expuesto a tomar decisiones que le pueden hacer mejor o peor. ¿Y qué mejor consejo que el que pueden dar los grandes sabios de la antigüedad?, sentenció Epicuro. Si vives conforme a la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives conforme a la opinión, nunca serás rico. La naturaleza ambiciona bien poco, la opinión no tiene medida. La naturaleza pide muy poca cosa, y el sabio se acomoda a la naturaleza. Lo natural es lo indispensable para vivir, lo necesario. Quien se acomode a eso no sufrirá, pero quien crea que necesita más, esto es la opinión, nunca estará satisfecho por su ambición y sus deseos. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Advierte Séneca: los deseos naturales tienen un término, los que brotan de una falsa opinión no se detienen, ya que lo falso carece de límite. Quien va por un camino encuentra un término, el andar fuera del camino no conoce acabamiento. Retráete pues de toda cosa vana, y cuando quieras saber si lo que deseas viene de la naturaleza o de ciega codicia, mira si puede conocer límite. De modo que hay que acostumbrarse a lo necesario, que es limitado e indispensable, y mantenerse lejos de las cosas superficiales, que son ilimitadas e innecesarias. De aquí parte el capítulo 17, que dice que la pobreza es necesaria para la sabiduría. Afirma: rechaza todas esas vanidades, si eres sabio, mejor dicho, para hacerlo, y encamínate velozmente y con todas las fuerzas hacia la rectitud del alma. Si alguna cosa te detiene, o desiste de tal empresa, o córtala. Me retiene, dices, el patrimonio familiar. Quiero disponer de él de tal manera que pueda bastarme si me entrego al ocio, para que ni la pobreza sea carga para mí, ni yo para otro. Esto es lo que muchos arguyen o ponen de pretexto, para no ocuparse del cultivo de su alma, o postergar esta imperiosa tarea, o dedicarle muy poco tiempo. Dicen: no me alcanza, no tengo suficiente. Primero me tengo que asegurar económicamente. Asegura Séneca: lo que buscas, lo que quieres conseguir con esos aplazamientos, es no verte en la necesidad de temer la pobreza. ¿Y qué si debes desearla? A muchos las riquezas les fueron un obstáculo para filosofar. La pobreza resulta libre de obstáculos y segura. Tener riquezas materiales implica administrarlas, y para eso se requiere tiempo, tanto más si se tiene más, y aunque sea un tiempo mínimo, siempre está la preocupación por lo que se posee. En cambio, quien tiene poco se libera de todo eso. Indica: es fácil alimentar unos pocos estómagos bien regulados, que no desean otra cosa que saciarse. El hambre supone poco gasto, mucho la hartura. La pobreza se contenta con satisfacer las necesidades apremiantes. Lo bueno de la pobreza es que obliga a uno a limitarse a lo necesario, que es lo que dicta la naturaleza. Es evidente que el que es pobre sin desearlo y suspira por ser rico es miserable, puesto que le fastidia su pobreza. Al contrario, quien es pobre porque no le basta más que lo indispensable y con eso se contenta, o vive como pobre aunque no lo sea, es afortunado. Dice: si quieres cultivar el espíritu, precisa que seas pobre o que te hagas semejante a los pobres. Este empeño no puede resultar provechoso sin la práctica de la frugalidad, y la frugalidad no es más que una pobreza voluntaria.
La frugalidad es la parquedad en la comida y la bebida, o sea, ser corto, escaso o moderado en el uso de estas cosas, por voluntad propia, lo cual sería como una pobreza voluntaria. Séneca dice que incluso los ricos sensatos imitan estas costumbres, pues algunos, a pesar de tener mucho dinero, comen y visten como si fueran pobres y viven en casas muy modestas. Prosigue. Abandona, pues, semejantes excusas. Aún no tengo lo suficiente. En cuanto alcance tal suma, me entregaré por entero a la filosofía. Pero si lo primero que precisa es esto lo que tú postergas y dejas para lo último, si por ahí se ha de comenzar. Primero dices quiero adquirir lo suficiente para poder vivir. Adquiérelo mientras vas aprendiendo. Séneca exhorta a Lucilio a dedicarse al cultivo de su interior. La típica excusa que ponen muchos es que primero tienen que trabajar para comer, si no, ¿de qué viven? El problema es que mucho tiempo repiten lo mismo, y cuando ya están mejor, siguen enfocándose en acumular más dinero, una mejor casa, un mejor auto, mejor ropa, y nunca se dedican a desarrollar lo único que les hace humanos, su espíritu, como si alguien pobre o con poco dinero no pudiera consagrarse a su alma, asegura. No existe ninguna razón que pueda hacernos creer que la pobreza y ni tan solo la indigencia nos alejen de la filosofía. Los que se afanan por llegar a ella han de soportar incluso el hambre. Es lo que hacían los admirables sabios cínicos como Diógenes, que se limitaba a vivir con lo estrictamente necesario, incluso con menos. Apenas tenía su capa para abrigarse y un cuenco para beber agua, que desechó cuando vio a un niño beber usando sus manos. Diógenes hizo de la pobreza extrema una virtud, descansaba en un tonel y vivía cual mendigo. Todo esto no impidió que sea uno de los más grandes filósofos antiguos. Prosigue Séneca. Cuando lo poseyeres todo, entonces ¿querrás poseer también la sabiduría? ¿Será este el último aparejo de tu vida, y por así decirlo accesorio? Tú, en cambio, si posees algo, filosofa desde ahora, pues ¿cómo sabes que no tienes ya demasiado? Si no posees nada, busca la filosofía antes que cualquier otro bien. Puesto que la filosofía es el primer bien, es absurdo dejarla para el final o guardarla para después. La excusa, como dijimos, sería la falta de dinero, pero hemos señalado que incluso siendo pobre uno puede cultivar su espíritu, lo cual requiere tiempo y sacrificio. Afirma. ¿Por qué aplazas tanto tu bienestar? ¿Aguardarás acaso los beneficios del capital, la ganancia de la mercancía o el testamento de un viejo caudalado, cuando puedes ser rico al instante? La sabiduría es equivalente a las riquezas, porque las ofrece a todo el que las considera superfluas. En efecto, la sabiduría misma es una riqueza. Lógicamente no es una herencia, sino que al igual que la riqueza material, se va adquiriendo. Cuanto más tiempo dedique uno a labrar su interior, tanto más rápido progresará, siempre en cuando aplique lo aprendido, pues se trata de hechos. Séneca vuelve a citar a Epicuro, que dice: para muchos haber ganado riquezas no fue acabamiento de sus miserias, sino cambio de unas por otras. No me causa esta sentencia ninguna extrañeza, puesto que el mal no está en las cosas, sino en nuestra alma. Aquello mismo que nos hacía insoportable la pobreza, nos hará insoportable la riqueza. Tal como es indiferente que pongas un enfermo en un lecho de madera o en uno de oro, pues donde sea que le acomodes llevará consigo la enfermedad. Tampoco tiene ninguna importancia que un alma enferma se encuentre entre la riqueza o entre la pobreza. Su mal le sigue por todas partes. Quien se contenta con lo necesario, que es lo que dicta la naturaleza, que pide poco, tiene el alma sana, y por eso aunque sea rico, se llenará con poco y vivirá como pobre. En cambio, el que tenga el alma enferma, siempre querrá acumular más, aunque tenga ya suficiente. La carta 18ª habla de la austeridad, a la cual el sabio debe someterse. Dice: te prescribiré tomes de vez en cuando algunos días, en los que contentándote con muy escasa alimentación, con un vestido áspero y rugoso, digas para tus adentros: ¿es esto lo que temíamos? El alma, cuando se encuentra en terreno seguro, debe prepararse para las dificultades y entre los beneficios, afirmarse contra las injurias de la fortuna. En plena paz el soldado se ejercita, aunque no haya enemigos, a fin de encontrarse algún día apto para lo necesario. Esto es lo que se llama ejercitarse en la pobreza, practicar viviendo como pobre, aunque uno no lo sea, a modo de preparación, y de paso para no tenerle miedo a la pobreza. Indica: si pretendes que alguien no tiemble en el peligro, ejercítalo antes. Esta práctica han seguido los que cada mes procuran imitar la pobreza, a fin de perder para siempre el temor de aquello en que a menudo se han ejercitado.
Precisa que aquel catre sea de veras, y aquel pan seco y mohoso. Soporta estas privaciones 3 o 4 días, alguna vez más días, de manera que no sea un juego, sino una experiencia. Pero no debes creer que haces mucho, pues a fin de cuentas no harás otra cosa sino lo que vemos en muchos miles de pobres. Es decir, vivir con menos de lo suficiente, como los pobres extremos, que a menudo pasan hambre, comen una vez al día o unas pocas veces a la semana. Ciertamente eso no solo ayuda a estar preparado para la pobreza, sino también a tener conciencia de lo que sufren esas personas y no ser indiferentes. Prosigue. Para que la fortuna no nos coja desprevenidos, familiaricémonos con la pobreza. Seremos ricos con más tranquilidad si sabemos que no es tan grave ser pobres. Epicuro, el gran maestro del placer, escogía determinados días en los cuales escasamente saciaba su hambre para comprobar si le faltaba algo del placer pleno y consumado, si era grande la deficiencia o si valía la pena compensarla con gran esfuerzo. ¿Piensas que con esta clase de comida se llega a la hartura? Hasta se halla placer, pero no aquel placer breve y fugaz y que enseguida debe repetirse, sino el firme y seguro. Pues no es cosa deleitable el agua y la polenta o un mendrugo de pan de cebada, mas hay un supremo placer en poder captar placer aún de estas cosas, y reducirse a aquel estado en que ningún revés de la fortuna puede arrebatar. Cuando se llega a estar satisfecho con lo mínimo, es difícil que algo te pueda afectar, que algo te pueda faltar. De la privación y la carencia surge la necesidad. Quien no ha comido varios días comerá con más gusto que quien come a diario, se saciará con más naturalidad, ya que estuvo más tiempo sin comer. En cambio, el otro requerirá que el plato sea exquisito para estar satisfecho, pues al comer más seguido se aburre de los platos sencillos y prefiere lo novedoso. Estos caprichos no lo tiene quien está habituado a la frugalidad. Dice: comienza pues, querido Lucilio, a seguir la práctica de esos sabios, y destina algunos días a retirarte de tus ocupaciones, a acostumbrarte al más pobre estilo, comienza a tener trato con la pobreza, osa menospreciar la riqueza, y aún a hacerte digno de un Dios. Un Dios no necesita nada, sino que se basta. Del mismo modo, en la medida en que una persona necesite menos para vivir, más se asemejará a un Dios. Continúa. Solo es digno de un Dios quien ha menospreciado las riquezas, y no es que pretenda prohibir la posesión de estas, mas quiero que las poseas sin temor, y esto lo conseguirás únicamente si te persuades de que aun sin ellas puedes vivir feliz, si las contemplas siempre como perecederas. Si muchos tuvieran claro que la felicidad no depende de la riqueza y las cosas de fuera, sino de uno mismo y la riqueza interior, seguramente no se afadarían tanto en acumular dinero y querer ser ricos. Que así sea es la prueba de que las personas son infelices o creen que con poco nunca podrán ser felices.